En los últimos años la inteligencia artificial ha avanzado a una velocidad que muy pocas personas imaginaban. Vemos los modelos de GPT-4 y DeepSeek y las oportunidades inéditas que ofrecen, inimaginables. Incluso algunas personas dirían que es de una película de Disneyland hace solamente un par de años. Obviamente esto ofrece oportunidades inéditas, pero también riesgos existenciales para la humanidad. Y esto ya lo hemos visto con una muestra muy pequeñita antes de que existieran estos modelos. Lo vimos, por ejemplo, con redes sociales que promovían campañas de desinformación masiva, o al menos que promovían los propios sesgos de las personas y que estos se retroalimentaban y que tenían efectos no deseados. Por lo tanto, de alguna forma, ya hemos visto los potenciales riesgos que esto tiene. Esto es la miba, los primeros pasos del desarrollo de la inteligencia artificial, por lo que es vital actuar ahora. ¿Y cómo actuamos ahora para solventar este grandísimo y complejísimo problema que otra vez trae oportunidades inéditas, como solventar el cambio climático o llegar a tener una prosperidad económica muchísimo más elevada de la que tenemos hoy en día? Pues la única forma es regulando la inteligencia artificial. Esa es la única forma de poderlo hacer, porque es un problema global que ningún país va a poder solventar y que de hecho hay incentivos para que cada país tire por su propia cuenta para desarrollar el mejor modelo posible de inteligencia artificial, e incluso que se convierta en inteligencia artificial general y quién sabe si pase el punto de singularidad tecnológica. Es por eso que la regulación global debe ser inmediata. Y no porque nos guste regular necesariamente, sino porque la regulación va a ser las que van a poder poner un poco las pautas y las reglas del juego. Y esto empieza desde poder crear, por ejemplo, un panel intergubernamental de expertos que hagan recomendaciones a estados en materia de inteligencia artificial, como también a que haya algo mínimo entre estados que sea común, por ejemplo, de querer cerrar la brecha de desigualdad tecnológica, o que por otro lado también la inteligencia artificial se use para el bien de la humanidad, para la prosperidad humana, y que no caigamos en problemas, por ejemplo, del problema de alineación. Todo esto, que parece muy complejo, lo vamos a ver, y lo vamos a ver de una forma muy optimística. Así que vayamos a por ello. La IA, la inteligencia artificial, o en otras palabras, la inteligencia alienígena, se ha convertido en uno de los grandes temas, posiblemente el tema más relevante de los últimos años en la humanidad en su conjunto. Nos referimos a la inteligencia alienígena porque, a pesar de haber estado fabricado por mentes humanas, su toma de decisiones es fundamentalmente distinto al de los humanos. Por lo tanto, nos gusta referirnos así porque es incluso un peldaño superior al que sería la inteligencia artificial. Hemos visto como en los últimos años estos modelos que han surgido hacen cosas, hacen tareas, tienen tomas de proceso de decisión, crean imágenes, traducen textos en milisegundos, incluso crean ciertas ideas que una mente humana no habría considerado anteriormente. Es más, cuando el conjunto de las personas que desarrollaron el algoritmo se ponen juntas, no llegan a la conclusión concreta de cómo esa inteligencia artificial, esa herramienta en concreto, ha llegado a tal conclusión. Sí, uno tiene los inputs que uno programó en el algoritmo, ¿no? Pero no pueden llegar en lo más preciso de cómo llegó a esa solución, porque el input y lo que acaba siendo el output son distintos a los de la forma de pensar de un humano. Por eso que nos queremos referenciar a inteligencia alienígena también para darle un sentido un poco distinto, un carácter incluso más urgente. Vemos justamente que la inteligencia artificial ofrece oportunidades completamente ilimitadas y las abrazamos completamente. Pero a su vez crean riesgos existenciales. Estos riesgos existenciales van desde los más vitales a que en los procesos, por ejemplo, de selección de empresas haya un sesgo de confirmación, un sesgo directamente de que ciertos tipologías de personas que aplican a la empresa pues no sean considerados, a directamente a que haya una polarización extrema o que incluso se dé lo que es el problema de alineación. El problema de alineación básicamente surge cuando los objetivos que se compartieron desde la persona desarrolladora o la empresa o el Estado a esa inteligencia artificial en concreto, y también los valores que hay detrás de ese objetivo, se cumplen, pero de una forma de que el humano pues no deseaba. Y aquí es cuando decimos que es una inteligencia alienígena, porque es de alguna forma una forma de pensar que no procede como lo hace la mente humana. Un ejemplo tonto es, por ejemplo, si yo decidiera, imaginémonos que tengo control absoluto del algoritmo de una inteligencia artificial que es muy poderosa, y yo decido que ya no haya más cáncer en el mundo.
escribo, por favor, haz lo que sea posible para que desaparezca el cáncer, todo tipo de cáncer en el mundo. Y claro, si ese es mi único input, el output de la inteligencia artificial podría ser aniquilar completamente a toda la humanidad. Si uno aniquila completamente a toda la humanidad, ya no hay cáncer. Es verdad. La inteligencia artificial te diría... Pero me dijiste que el cáncer tendría que desaparecer, ¿no? Y yo sí, es verdad, pero oye, te fuiste al extremo. Y la inteligencia artificial me dirá... Ostras, pero es que era la forma más sencilla y tú no me dijiste nada más. Claro, a eso nos referimos al problema de la alineación. Que es que uno tiene que programar muy bien no solamente los inputs, sino también el procesamiento de ideas que tiene la propia inteligencia artificial. Y es por eso que, sin ninguna maldad, la inteligencia artificial podría llegar a hacer alguna barbaridad así, que en un muy corto plazo no prevemos que pueda ser así. Pero bueno, esto es un ejemplo del problema de la alineación que es tan relevante, razón por la que decimos que es un riesgo existencial. No creemos que vaya a ser un riesgo como Terminator 2 o Terminator 1, que son máquinas que por su cuenta deciden exterminar a la humanidad, sino estamos hablando más bien de problemas de alienación o bien de que un grupo terrorista quiera crear un virus fuera de lo imaginado y utilice la inteligencia artificial para ello, etc, etc, etc. Y después, por último, llega lo que ha salido en algunas películas, que es el término de singularidad tecnológica. Aquel momento donde la inteligencia artificial despierta, aquel momento donde gana conciencia, aquel momento donde es capaz no solamente de tener inteligencia por su cuenta, sino que es capaz de reprogramarse para seguir siendo aún más inteligente y que obviamente la escalabilidad es muchísimo más elevada para un elemento inorgánico que uno orgánico como nosotros, porque su capacidad de procesamiento de datos es muchísimo más elevada. Razón por la que también es otro problema, razón por la que también muchos estados están en una carrera para llegar a lo que es esta singularidad, o al menos a la inteligencia artificial general. Esta inteligencia artificial general es aquella que se especializa en tantas cosas y es tan perfecta en tantas materias tan distintas y se retroalimenta este aprendizaje y estos datos son transversales y hace que pueda pensar de una forma lateral que los humanos no pensarían y que de alguna forma también sirve para tomar las decisiones más importantes de la humanidad. Pues estos estados, estas empresas actualmente están en la carrera para tener el modelo más completo. Ojalá, desde su perspectiva, tener esta inteligencia artificial general y en última instancia llegar a la singularidad tecnológica. ¿Por qué es tan complicado realmente pues, este tema para que los estados no estén en esta carrera constante? Porque es un problema global. Y los problemas globales, a no ser que haya una regulación global, son muy difíciles de solventar. Extraordinariamente complicados. Y cada empresa, cada estado tiene su propio incentivo de tener el mejor modelo, de tener el mejor sistema de inteligencia general cuando se llegue, si se llega, o incluso despertar la singularidad tecnológica. ¿Por qué? Porque al final es el gran qué del siglo XXI, lo que va a dar mayor ventaja competitiva a los estados, lo que va a poder tener un superpoder enorme y la primera empresa, el primer estado que llegue a tener no solamente los mejores modelos, sino la inteligencia artificial general, será el que pueda reinar o el que pueda de alguna forma marcar las reglas del juego para los otros países. Entonces, otra vez desde la perspectiva teórica, esto hablamos en un paper que yo mismo publiqué hace poco y también hablan otros expertos de inteligencia artificial. Más información en el link de la descripción del vídeo. Pero todo esto para decir que es importantísimo, o de hecho es la única manera, es regular a nivel global. Y no porque nos encante la regulación, por regular absolutamente todo, sino porque hay ciertos problemas globales que necesitamos solventar como humanidad y la única opción es regulando. Y aquí no soy solamente yo, sino incluso la persona posiblemente más avanzada a nivel tecnológico, o al menos desde la perspectiva externa, que es Elon Musk. Elon Musk en 2023, como vemos en los artículos de aquí, pidió que se regulara globalmente la inteligencia artificial, y no solamente Elon Musk, sino OpenAI, empresa pues, de GPT-4, o muchos otros gurús en materia tecnológica pedían regular la inteligencia artificial y que se parara, que hicieron esta famosa carta de personajes muy famosos y que lo que pedían era regular, porque estamos avanzando a niveles inéditos, algo que desafortunadamente no se ha hecho aún. A partir de esta carta, o de esta intención de querer parar la inteligencia artificial ya en 2023, vemos como en marzo de 2024 la Asamblea General de Naciones Unidas sí que toma la decisión de empezar a dar los primeros pasos a esta regulación en concreto. Esto lo vemos justamente en esta aprobación de Naciones Unidas, que podemos leer brevemente, y que, como se puede ver, adoptó en marzo de 2024 esta resolución histórica para la promoción de sistemas de inteligencia artificial seguros, protegidos, fiables, que también benefician
contribuirán al desarrollo sostenible para todos. Obviamente, la Asamblea General remarca mucho pues, la protección y promoción de derechos humanos, el desarrollo e implementación del uso de la inteligencia artificial y fue respaldado por más de 120 Estados miembros. Esto es inédito porque justamente nunca antes se había hecho algo así. No es una regulación, es dar los primeros pasos para regular la inteligencia artificial. Son 120, no son los 193 estados de la Asamblea General, pero bueno, ya es una mayoría y ya se dio un primer paso ya en marzo de 2024. Y eso no es todo. En septiembre de 2024, justamente Naciones Unidas aprobó el Pacto para el Futuro. Y como decimos, Naciones Unidas no es una agencia, sino es la Asamblea General de Naciones Unidas. Es el famoso evento del Pact for the Future, del Pacto para el Futuro. Aprobó pues los siguientes pasos, aún más notables que los anteriores, en materia de regulación de inteligencia artificial. Uno de ellos es la aprobación de un panel intergubernamental de inteligencia artificial. En este panel que vemos aquí, que es un ejemplo de lo que podría llegar a ser, este panel daría recomendaciones a los estados y a empresas a cómo regular, y no solamente cómo regular, sino también otros aspectos relevantes de la inteligencia artificial, a cómo diseñar mejores algoritmos que fueran o bien open source, es decir, de código abierto, o bien también que pudieran incluir a todas las personas que normalmente se quedan atrás en este desarrollo de la inteligencia artificial y de los beneficios que la inteligencia artificial trae. Por lo tanto, que ya vemos los primeros pasos para incluso crear este organismo. Algo similar a lo que es el IPCC, que en este canal hemos hablado mucho, que es el panel del cambio climático, que es como la Liga de la Justicia que asesora a los Estados miembros en materia de cambio climático, pues lo mismo pues en inteligencia artificial. Más allá de este punto de crear un panel de expertos de inteligencia artificial, también se debería intentar que el uso de la inteligencia artificial llegue también a las personas más vulnerables, desde conectar escuelas y hospitales a llegar a aquellas personas que no tienen acceso a la inteligencia artificial o que es un acceso muy limitado dadas sus capacidades o directamente sus oportunidades que tienen en su día a día. Adicionalmente, tal y como mencionábamos, será fundamental que las empresas o los países que se involucran mucho en inteligencia artificial y también empresas públicas, estas tengan el código abierto. ¿Qué significa esto? Pues que uno pueda ver cómo ha formulado el algoritmo, a pesar obviamente de que hayan los inputs y los outputs, sobre todo los outputs sean incontrolables los resultados finales, ¿no? Pero al menos tener el open source, que sea el algoritmo, que uno tenga acceso a cómo se ha desarrollado esta inteligencia artificial en concreto. Esto no es una regulación lo que estamos hablando ahora, sino los primeros pasos para regular la inteligencia artificial y que la gobernanza sea mucho más robusta que la actual, porque si no puede ser que estemos al borde de la catástrofe y se tiene que regular cuanto antes. Estos pasos que mencionamos serán de cara a 2030, es decir, hasta entonces posiblemente no haya una regulación de inteligencia artificial. Imagínate tú, ¿no? Si hace un par de años ChatGPT y DeepSeek no existían, imagínate en 5 años vista, y en 10 y en 50. Esto es exponencial y tenemos que intentar regular la inteligencia artificial cuanto antes. Y cuando ya casi 60 países estaban a punto de hacer los grandes primeros pasos para hacer esta regulación, plot twist, ocurrió algo que nadie se esperaba, y es que Estados Unidos y el Reino Unido no firmaron la declaración. Esto otra vez no era una regulación, pero era una declaración que iba más allá de Naciones Unidas y que los propios países se comprometían a hacerlo. Y esto incluía muchos países europeos, China, India, pero Estados Unidos y el Reino Unido no firmaron. Y esto es de 2025. ¡Qué lástima! Porque eran los grandes primeros pasos y la excusa que se utilizó es una muy obvia, y es que en este caso Estados Unidos quiere liderar por su propia cuenta la carrera ya a tener el mejor modelo de inteligencia artificial, y que si según ellos esto provocará que no se pueda acelerar de la forma que ellos quieren. Lo que es intrínsecamente cierto, es decir, si uno lo regula, quiera o no, ligeramente para el desarrollo de la inteligencia artificial. La cuestión es que si uno toma este racional, los otros países también lo van a hacer, y va a ser una carrera imparable, porque los incentivos están ahí a que cada país tire por su cuenta y desarrolle el mejor modelo y que llegue a esta inteligencia general artificial o incluso despierte la singularidad tecnológica. Y es algo que no queremos. No queremos para nada, y es una lástima porque creíamos que era una gran oportunidad para dar el primer paso para la regulación global de la inteligencia artificial. Para
poner las reglas del juego, igual que hay derecho internacional, o hay un sistema económico internacional también. O sea, no estábamos hablando de algo muy loco, no. Es dar los mismos pasos que se han hecho también con otras materias de cambio climático. Y en este caso, inteligencia artificial, porque de momento no hay normas. Aquí es un todos contra todos y creemos profundamente que tenemos que regular la inteligencia artificial. Para acabar el vídeo con una nota positiva, porque esta última no lo era, y es que antes de ir a esa nota y acabar el vídeo, eso sí, vamos a decir que si te está gustando el vídeo, no es una prioridad dar like y suscribirte al canal, y aún más compartir este vídeo si crees que es útil o va a ser divertido para otras personas. Y dicho esto, para acabar con una nota muy positiva, ciertos actores privados, que depende de con quién lo compares, pues son más relevantes que ciertos actores públicos o ciertos gobiernos, como es el caso de OpenAI, la empresa de ChatGPT, pues vemos que en una carta abierta escrita, vemos en muchas referencias, aquí vamos a incluir la de New York Times, y es que OpenAI quiere convertirse en una empresa de beneficio público, una Benefit Corporation. Aquí, en un lenguaje más común, una empresa con propósito. Y estas son grandes noticias, porque a pesar obviamente de que la empresa ahora mismo aún no lo es y quiere dar los primeros pasos, esto lo que significa es que va a poner en el centro no solamente la generación de beneficios, sino también las personas y el planeta. Va a tener un sistema de gobernanza mucho más robusto, donde se van a habilitar los mecanismos para tener en consideración todos los grupos de interés, la comunidad donde opera, sus personas trabajadoras, sus clientes, el medio ambiente, la humanidad en general, obviamente a sus accionistas también, para su toma de decisiones. Y esto es increíble, esto es inédito. Y ojalá y animamos también a que otras empresas lo hagan y obviamente a que OpenAI lo acabe realizando. Esto no es algo único esta empresa, lo hemos hablado también de otras empresas aquí en este canal, por ejemplo con el famoso caso de Patagonia, entre muchos otros, pero estos son grandes pasos para que la inteligencia artificial, también desde la perspectiva del sector privado, pueda ser una fuerza para el bien, para que cree valor compartido para todas las personas y el planeta. Sobre todo con casos así, que se conviertan en una empresa que tiene la responsabilidad legal de tener en cuenta a todas las personas y el planeta. Y que mejor haciéndolo con código abierto, lo que hemos comentado antes, que estas empresas, su propio CEO Salt Altman lo ha expresado así, de que quieren hacer también open source, en este caso, código abierto para su empresa GPT-4, en este caso en concreto OpenAI. La inteligencia artificial no es una tecnología más, es seguramente la tecnología más relevante de la historia de la humanidad, donde va a ser un antes y un después, un punto de inflexión inédito. Hemos visto todas las oportunidades que nos traen y ya las sabéis. Sin embargo, también hay riesgos existenciales. Estos riesgos existenciales ya se han materializado en el pasado y van a materializarse muchísimo más en el presente y en el futuro, porque esto es exponencial. Esto es justamente el inicio de la carrera a ver quién obtiene el mejor modelo, a ver quién despierta la inteligencia general artificial o incluso la singularidad tecnológica. Es por lo tanto que aquí solo vemos una opción, regular. Y ya no es si regular o no regular, sino es cómo regular, porque la regulación global es fundamental, es obligatoria para poder solventar este problema global, un problema global que tenemos como humanidad. Justamente hay opciones ya que ya se han llevado a cabo. Una de ellas, por ejemplo, Naciones Unidas aprobando en la Asamblea General de Naciones Unidas con 130 estados, ni más ni menos, y también en otra asamblea, en el Pacto del Futuro, ya los primeros pasos para esta potencial regulación de la inteligencia artificial a nivel global. Además de la creación de un panel de científicos, de expertos, que den los mejores consejos posibles. Igual que ya existen, por ejemplo, pues similares paneles de cambio climático. Otra vez, estamos hablando aquí de regular algo como, por ejemplo, como es lo mismo con el derecho internacional, o como el cambio climático, o como el sistema monetario. No estamos diciendo de regular por regular absolutamente todo, sino poner las bases más fundamentales para que esta tecnología sea un bien para la humanidad y que no crea riesgos existenciales en el corto, a medio plazo y ya directamente la aniquilación de la humanidad si es que no hacemos bien nuestros deberes. Y cuando hablamos de aniquilación no hablamos otra vez de Terminator o Terminator 2, sino hablamos de un problema de alineación, donde los valores y los objetivos que los humanos que desarrollan esa inteligencia artificial se propusieron al principio sean muy distintos a los que la inteligencia artificial comprenda y que eventualmente el resultado sea algo catastrófico. Hemos estado muy cerca de poder ya dar el primer paso, que es una declaración de 60 países, India y China incluidos, para regular
regular la inteligencia artificial. Sin embargo, qué lástima, Estados Unidos y Reino Unido pues no han querido hacer ese compromiso. Animamos a que lo hagan, igual que animamos a empresas y a gobiernos y a personas a que se formen y a que den los primeros pasos también para que se pueda regular la inteligencia artificial. Las personas como nosotros probablemente tengamos un poco a decir, pero siempre podemos reforzar y escoger esos modelos que más se alineen con nuestros valores. Y lo mismo sobre todo en caso de empresas, como es el caso de OpenAI, que ha dado sus primeros pasos para convertirse en una empresa con propósito, y para muchos gobiernos que han tomado los primeros pasos para querer regular la inteligencia artificial. Estamos ya casi ahí, de ese punto de no reversibilidad, de inflexión, pero algo nos demuestra la humanidad y toda su historia, y es que hemos convertido tantos riesgos en oportunidades que nosotros creemos aquí que también podremos hacerlo. Por lo que no tenemos dudas que la inteligencia artificial acabará siendo regulada. La gran pregunta es, ¿lo podremos hacer antes de que sea demasiado tarde? Bueno, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Como siempre decimos, abraza esa curiosidad que tienes dentro, disfruta optimísticamente la vida y, de ser posible, sea el cambio que quieres ver en el mundo. Nos vemos en la próxima aventura optimística.